Estamos en comunicación con Claudio Loser. Él es economista y también es exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Así que te saludamos, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? Estoy muy enojado porque ¿cómo pueden presentarme a mí con tanto desencanto que voy a hablar después del encanto de ver ese baile? Esto es terrible para mí. Y bueno, pero no sos vos el responsable. Estamos hablando de un tema que es un poquito serio, que puede llegar a tener sus consecuencias. Así que sí, quisiéramos presentarte con ese... Seguramente sos tan encantador como nuestra compañera que estaba allí y la chica que le estaba enseñando. Pero el tema, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser, Claudio? Es el tema que ahí nos convoca y nos complica un poquito, porque claro, estamos un tanto preocupados, no tanto por lo que dijo el ministro Martín Guzmán cuando presentó el acuerdo, sino más bien por algunas declaraciones de algunos integrantes, los negociadores, que dijeron, entre otras cosas, que hay que recortar los subsidios. Eso sabemos que implica aumentos en las tarifas, que dijeron también que hay que restringir la emisión de billetes, y eso también puede llegar a tener un efecto en las ayudas, en algunos programas sociales. También se aumentó, por ejemplo, la tasa y eso restringe la circulación, afecta el consumo. Bueno, allí hay toda una cantidad de elementos que empiezan a sonar, que ya se empiezan a implementar, ya empiezan a darse recomendaciones del staff y de la, digamos, de la acción permanente que va a tener el Fondo Monetario Internacional aquí en nuestro país. Pero queremos saber cómo lo interpretás vos, ¿no? Porque todavía no tenemos la letra chica del acuerdo, todavía no llegó el proyecto al Congreso de la Nación, pero vos cómo interpretás estas declaraciones y estas primeras acciones de gobierno que ya se empiezan a dar. Bueno, tengo que declarar que a pesar de estar a unas 50 cuadras donde yo vivo del Fondo Monetario, no tengo información directa. Claro. Pero yo creo que es inevitable que tengan que hacerse estos ajustes. El gobierno... no tanto Martín Guzmán, pero yo creo que el presidente y miembros de la coalición de gobierno trataron de vender algo imposible. Y yo diría lo siguiente, se está diciendo que va a haber ajuste, pero en este momento, sin programa con el fondo, hay un ajuste peor, desordenado y totalmente retrógrado en términos de distribución del ingreso, que es la inflación. Con tasas de inflación de más del 50%, se han quedado atrás los salarios, se han quedado atrás las jubilaciones y pensiones, y eso es lo que ha llevado a esta situación tan difícil. Yo creo que ahora es tiempo de... Pero Claudio, una consulta. Sí, esa inercia inflacionaria del 50%, que es verdad, la tenemos prácticamente desde el año 2018, salvo por el año de la pandemia, que podríamos decir no cuenta, porque semejante parálisis de la actividad económica era obvio que iba a caer la inflación. ¿Esa inercia no la tenemos justamente desde el momento en el cual se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? En realidad la inflación se disparó fuertemente con el dólar cuando, o sea, yo no quiero atacar a este gobierno ni voy a defender a la oposición, pero fundamentalmente donde se desató la cosa fuertemente fue después de las elecciones de paso. Así que yo diría, sí, ha habido eso, pero había un cierto camino hacia el ajuste. En este momento, yo diría, la reducción en la expansión monetaria y el ajuste fiscal, que en parte va a ser eliminar subsidios, digamos, no a toda la población, protegiendo a los más pobres. Yo creo que eso va a ser el remedio. Lo que pasa es que la Argentina está enferma. Quizás no nos demos cuenta, y yo digo nosotros no nos damos cuenta porque a pesar de vivir muchos años acá en Estados Unidos, tengo mi argentino adentro. Estamos enfermos y tiene que curarse, y al principio duele el proceso como cuando vamos al dentista. Así que yo lo pongo en esos términos para que la gente lo entienda
en lenguaje de todos los días. Es muy difícil y el ajuste tiene que hacerse con el fondo y sin el fondo. No es que hay soluciones alternativas. Pensar en soluciones alternativas al ajuste es realmente pensar en el realismo mágico de la literatura latinoamericana. ¿Por qué se tiene que hacer un ajuste, Claudio? Porque el país no puede, el ajuste se estaba haciendo con inflación, no hay crecimiento, hubo crecimiento en el año 2021 saliendo del pozo, ese fue especial, pero no se puede seguir, no hay inversión, la plata sigue saliendo, no hay confianza y dándole a la maquinita, perdonando la expresión, no hay cosa que dure para siempre, o sea, eso es una ilusión que la hemos practicado muchas veces en la Argentina, y no solo en la Argentina. Sí. Yo estoy hablando, digamos, un poco mostrando cicatrices y callos de luchas anteriores. Un ajuste, interpreto que en primera instancia va a afectar el consumo. ¿Eso generaría que haya más inversión y que haya más confianza? No, evidentemente el consumo de ciertas cosas va a dejar de existir, aunque hoy en día hay faltantes, no hay, quizás los precios son bajos, pero a la larga para conseguir las cosas hay que pagar precio de mercado paralelo, o sea que en última instancia ya el ajuste se estaba haciendo. ¿Qué consumos van a dejar de existir? ¿Qué consumos van a dejar de existir? Bueno, me imagino que por un tiempo, a corto plazo, puede haber menos consumo, digamos, no en la parte alimenticia y de cosas básicas, pero en ciertos bienes de consumo, desde automóviles, teléfonos y ese tipo de cosas. Por supuesto, eso ha estado ocurriendo de todas maneras con el proceso inflacionario. Yo creo que por ahí va a pegar, pero yo creo que el dólar paralelo va a reducirse algo, aunque haya más por el lado del dólar oficial, y eso va a permitir que haya más inversión y más trabajo por ese lado. Dada tu experiencia desde ya, conoces en detalle la actividad del Fondo Monetario y los programas que se hicieron con la Argentina. ¿Es posible ser optimista revisando la historia de los acuerdos del Fondo Monetario con nuestro país? Yo diría ser cuidadosamente optimista. No hay país latinoamericano que haya tenido tantos programas con el fondo como la Argentina, salvo algún país en el Caribe. Y ha fallado, yo diría, no por el fondo. El fondo no quiere tener programas, no es que se gane plata con esto, sino porque siempre se ha tratado de soslayar la disciplina. Otros países vecinos, los uruguayos, los chilenos, los peruanos en su momento, los colombianos, hasta los brasileros, mordieron, digamos, la medicina y lo hicieron. Nosotros siempre hemos querido ser vivos y tratar de soslayar eso, y no se puede. Yo lo pongo a nivel familiar y personal cuando una familia no le alcanza. Y hay que poner la cosa en línea. Hay que proteger a los más vulnerables. Eso el fondo no solo que lo quiere, sino que lo va a enfatizar, y yo creo que contrariamente a programas del pasado es absolutamente esencial. Pero no todos pueden beneficiarse. El presidente de la Nación dijo en algún momento que Argentina tuvo la fortuna de que le toque la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, Georgieva, ¿no? ¿Cierto? Y la pregunta es si se nota un cambio, porque dice que tuvo la fortuna porque interpreta un cambio en la orientación por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? ¿Usted interpreta? Bueno, ya te estaba tuteando. ¿Vos interpretás? Sí, gracias. Mejor prefiero eso. ¿Vos interpretás que hay un cambio en la orientación político-económica del Fondo Monetario Internacional? Hay un cambio en el mensaje. Aunque la señora Lagarde ya era vista como una persona que había cambiado el fondo respecto del
de cuando yo estaba. O sea, hay un cambio, pero hay una aritmética que es el 2 más 2 son 4. Ya el fondo está diciendo vamos a hacer el ajuste en forma más gradual. Ustedes tienen que ver, la inflación no va a ir bajando inmediatamente, va a ir bajando de a poco. Yo creo que eso es importante, pero lamentablemente no, esto es una cuestión ni siquiera de teoría económica, esto es una cuestión de realidad cuando tienen que cerrar las cuentas. Eso es como yo lo veo. Ya el fondo considera que el caso argentino es muy complicado y le está dando margen, porque no le está pidiendo cosas en la parte estructural. Yo personalmente creo que tienen que hacerse, pero desde un punto de vista político se está haciendo eso y yo creo que ya funciona. En realidad, voy a decir algo, parece ser un buen acuerdo porque tanto Argentina como el fondo no están contentos. Esos son los mejores acuerdos. Ninguna de las partes está contenta. Sí. Uno de los principales asesores de Donald Trump en su momento afirmó que el préstamo a la Argentina había sido un préstamo político para que el gobierno de Mauricio Macri gane las elecciones. Y que fue, y lo que cuestionan muchos, no solo aquí en la Argentina, sino que cuestionan otros economistas también, que fue un préstamo un tanto irresponsable, porque era un préstamo que Argentina no podía pagar. ¿Homologás esta cuestión, esta crítica, o pensás que no es así? Bueno, yo voy a decir lo siguiente. Yo creo que el fondo, ahí estoy viendo el edificio donde trabajé 30 años, sí. El Fondo Monetario prestó de más. Tenía que prestar. Macri tendría que haber ido al fondo no en el 2018 como lo hizo, sino en el 2016, 2017, que hubiera sido mucho mejor, pero no importa. Ahora, el tema es el siguiente, el fondo no es un banco privado, el fondo es una cooperativa de crédito y de alguna manera la Argentina está diciendo todos los países son los que tienen que pagar por esto. Y los uruguayos, la gente de Ruanda o los alemanes van a decir, ¿por qué tengo que pagar yo por lo que no hizo bien la Argentina? Entonces ahí está el tema complicado de que es la Argentina no versus el fondo, sino el resto de los países, 190 países, y los chinos dicen lo mismo, o sea, no nos hagamos las esperanzas, perdón, no me quiero extender, sí, de que los chinos piensan distinto que los norteamericanos o que los alemanes, al contrario. Ellos dicen, yo voy a prestar a Argentina si hay un programa con el fondo. Yo quiero ser parte del fondo, yo quiero ser fuerte en el fondo, pero no quiero irme en contra del fondo. Los rusos son otra cosa. Estás en Washington ahora, ¿cierto? Estoy en Washington en un día frío, sí, donde esta noche van a ser 7 grados bajo cero. Bien, ¿nos podés contar algo lindo de ese lugar, aunque sea 7 grados bajo cero? Así podemos decir que la nota también tuvo algo agradable. Bueno, yo dije que no podía competir con lo que ustedes mostraron antes. No, la ciudad está bien, el COVID está bajando. Bueno, ahí está. Ya están por sacar el requerimiento acá en la zona de Washington, el requerimiento de máscara en lugares internos. Yo lamentablemente, yo me vacuné 3 veces, tengo 3 vacunas y me dio un COVID suave a pesar de eso. Muy bien, bueno, ahí está. Y salí y los médicos dicen que yo estoy ya vacunado por 4ª vez. La ciudad está muy agradable, tranquila. Y a pesar de que es invierno, es un lugar bastante lindo, por lo menos visto desde la ventana de mi departamento aquí en la zona de Washington. Claudio, te mandamos un abrazo desde aquí, desde tu país, desde la Argentina. Gracias, y lo que hago yo es comer empanadas, comer sándwiches de miga y vino mendocino para proteger mi origen mendocino. Un abrazo, gracias.